Saludamos a Paul Coca, analista político, para hablar de lo que pasó ayer en Tarija. Paul, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo te saluda. Evo Morales no se presentó a declarar. Su equipo jurídico presentó una serie de descargos para justificar su ausencia. Por favor, háblanos un poco de ese tipo de recursos que se tiene para que una persona no asista a su declaración. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un fuerte abrazo, bendiciones. Lo único que mantiene unido al país, lo que lo mantiene alegre, lo que nos mantiene con una sonrisa es la selección boliviana. Eso ha cambiado de tiempos anteriores, porque de la situación política, económica, social y jurídica estamos re mal en todo sentido. A ver, el punto de partida es el siguiente. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Hay en política un karma? Sí, hay un karma político. En un momento, Evo Morales, cuando era presidente y era el todopoderoso del país, decía que el que no se presenta a la justicia, el que huye, es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Palabras textuales de él, por si acaso, que cualquiera que nos está viendo puede encontrarlas en Google, YouTube, en Facebook, donde sea. Ahora nos encontramos con una situación diferente, porque ese todopoderoso no está en el poder. El poder podrá ser absoluto, pero nunca es eterno. Ahora nosotros nos encontramos con situaciones en las que esperamos que la Administración de Justicia tenga celeridad, así como le tuvieron celeridad a los opositores, y no precisamente por un tema de estos casos con menores de edad. Primer punto. Escucho yo a los abogados y abogadas del MAS, o de Morales, eso no lo sé, si son del partido o son de Evo Morales, hago esa aclaración, señalando de que Morales debería ser juzgado hasta en el propio Chapare, su domicilio. A ver, señores, aquí hay que aclarar lo siguiente. Hay el principio del juez natural, sí, pero con Morales nunca lo aplicaron, con el actual presidente tampoco. Camacho no ha sido juzgado en Santa Cruz, está en La Paz. Lo propio con Áñez. ¿Qué pasó con Marco Antonio Pumá, José María Bakovic y otras tantas personas que nunca fueron juzgados en sus situaciones? Y eso dicen los del MAS, no lo digo yo por si acaso, para evitar una confusión. Morales, claro, ahí abajo dice Morales debería ser juzgado en el Chapare. No, eso lo dicen sus abogados. Hago esa aclaración para evitar susceptibilidad con lo que yo digo. Eso dicen sus abogados, reitero. Morales tiene que ser juzgado donde se ha cometido el delito, departamento de Tarija. Así que ahí está perfectamente establecido. Segundo, estos temas de delitos contra menores de edad, no solamente hay un nivel de protección en la Constitución Política del Estado, está en los tratados internacionales. Se trata de el interés superior del niño, niña y adolescente. 3. Sobre el caso de si esto fue anteriormente cerrado o no, caso que específicamente no lo conozco, y obviamente son casos de menores de edad en reserva. Claro, tendrán que ser revisados por autoridad competente, pero el paso del tiempo no hace que debería prescribir un caso donde haya una posible o supuesta violencia contra un menor de edad. Y mucho más, si se habla de la denuncia, pues es cierto, el embarazo hacia una menor de edad, por supuesto. En estos casos, por supuesto que hay que tomar en cuenta que el rol de los padres es proteger siempre a tu hija. Si tu hija menor de edad aparece embarazada de alguien que no es menor de edad y es un mayor de edad, tienes que constituirte como parte, eso es evidente. Es tu rol defender a tus hijos. Si no, ¿para qué trajiste hijos al mundo? Si no vas a defenderlos como papá o como mamá. Es tu rol, extremar esfuerzos inclusive. Hay que extremar esos esfuerzos, no importa quién. Entonces, esto de acá son algunos aspectos que sí se pueden mencionar, porque obviamente este caso tiene que estar mantenido en reserva, lo dice la propia ley y los tratados internacionales. Ahora, cuando una persona la citan a declarar, inclusive como testigo, si no se presenta, siguiente paso es el mandamiento de aprehensión. Bueno, y obviamente
esa persona es buscada por la fuerza pública al respecto. Aquí esperemos que la policía actúe de esa misma manera con Evo Morales, no porque haya sido el presidente de Bolivia, o sea, un político, no. Nos referimos a que tendríamos que tener todos un nivel de igualdad ante la ley. Exacto, y ahí va mi pregunta, porque el abogado que estuvo presente en Tarija presentando sus descargos precisamente dijo que se vulneraron los derechos de Morales. Presentó además una situación de una amenaza de muerte al expresidente y una serie de documentos que desde su punto de vista están enmarcados en la ley. ¿Podemos especificar un poco más qué recursos son los que se presentaron que podrían evitar esta declaración de Morales en Tarija? Bueno, hago la siguiente aclaración, ¿no? Obviamente el caso que es mantenido en reserva, sí, se lo conoce muy poco, únicamente por el tema de los medios de prensa. Esas preguntas, bueno, los abogados, no sé si es de Morales o del propio partido político MAS y PSP, es lo que han presentado. Habría que aclarar si son sus abogados o los abogados del partido, pero en todo caso, la normativa boliviana es absolutamente clara respecto a las citaciones y las notificaciones. La ley boliviana es clara y las sentencias constitucionales o jurisprudencia establecen lo siguiente: por más defectuosa que sea una citación o notificación, pero que cumpla con su objetivo de dar a conocer el caso a una persona, es absolutamente válida y no puede ser eludida. Ese es el detalle importante. Entonces, ese es un primer punto sobre lo que justo estamos viendo en imágenes. Segundo aspecto, los abogados presentarán recursos, pero es la autoridad la que va a determinar si esos recursos o esas impugnaciones son o no son válidas para que el proceso siga adelante. Ese es el detalle. Un proceso judicial, casualmente proceso de latín processum, es ir hacia adelante. Entonces, esa es la lógica que se tiene que establecer absolutamente. Ahora, si vemos esto de acá desde el punto de vista político, esto es la decadencia de la política en todo sentido, porque por una parte vemos acusaciones al expresidente de sus vínculos con menores de edad, y estoy siendo bastante cauteloso y educado en lo que declaro en el sentido de que hay menores de edad, hay que usar eso. Y por otra parte, acusaciones de las pareja, del actual presidente del Estado. Es decir, a eso hemos llegado en este sentido. Y al final, esperemos qué va a decir la autoridad competente sobre todo lo que los abogados o de Evo o del MAS habrán presentado. Pero en todo caso, esperamos que la ley sea igual para todos dentro de este proceso. Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser. Ahora, en el caso de una figura similar con una persona común y corriente, pongamos un ejemplo, una persona común y corriente que está con una misma citación por un delito similar, el hecho de que esa persona, ese denunciado, indique que lo han estado amenazando de muerte, que su vida corre peligro, ¿podría significar una situación de suspender la audiencia o la declaración o cambiar de ciudad? Muy bien, aquí vamos por partes. Primer aspecto, si fuera una persona común y corriente y en base a la experiencia profesional que uno tiene como abogado, sí, hay un caso, por ejemplo, donde un testigo, en un proceso que estamos llevando adelante, las audiencias se suspendieron por 10 veces y teníamos que estar ahí 10 veces. Porque si una vez no estabas ahí presente, se expedía por inasistencia el respectivo mandamiento de aprehensión. Entonces no es que casualmente una vez te citen y se suspenda todo y que no hay más, no. Tiene que estar las veces que tenga que estar, por si acaso. Segundo aspecto, a las personas comunes y corrientes, la administración de justicia es un dolor de cabeza, es un gasto en todo sentido. Entonces aquí tendríamos que establecer que Morales, que en 14 años tuvo toda la oportunidad de mejorar la administración de justicia y la empeoró, pruebe obviamente esa cuchara de su propia medicina. Y no lo digo con un sentido revanchista, por si acaso, sino que creo que 14 años eran más que suficientes para acomodar la justicia. Tercero, no será la primera vez que se pida absolutamente que una persona declare
en otra jurisdicción distinta a la del caso. Siempre los abogados solicitamos eso y hay que argumentar, pero la autoridad o judicial o autoridad del Ministerio Público es la que va a determinar si sí o si no, de manera simple lo hace o no lo hace. Entonces, aquí vamos a ver que si es que han solicitado ese aspecto en cuestión, pero en todo caso la primera situación de jurisdicción habilitada es donde se cometió el presunto delito, por supuesto. Entonces aquí tenemos que es la ciudad de Tarija. Bien, veremos qué sucede esta jornada, esperemos tener novedades y por supuesto mucha gente está hablando de eso que decías al inicio de tu intervención, ese video donde se ve al expresidente cuando era presidente que decía que persona denunciada que no se presente a declarar es autor confeso. Vamos a ver qué dicen sus descargos, vamos a ver qué dice la autoridad jurisdiccional y cómo opera la institución que está encargada de hacer cumplir mandamientos de aprehensión y todo lo que significan los fallos judiciales y del Ministerio Público. Paul, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. No, gracias por la invitación. Obviamente, repito, todo lo que estamos viendo es la situación de la decadencia de la política. Menores de edad, pareja posible o supuesta, hay que decirlo, del actual presidente. Esa guerra que ya es muy baja, pero eso lo único que hace es insultar a lo que es la conciencia de los bolivianos, insultar la inteligencia del pueblo. Pero ya es la decadencia de la política y eso va a depender mucho todo lo que se venga y se siga denunciando el día de hoy y de mañana. Gracias por la invitación. Estaremos atentos. Gracias. Hasta otra oportunidad.